reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, reinas tú, poderoso Dios. El Señor Dios poderoso, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú. Digno eres tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú eres santo, santo. El Señor Dios poderoso, digno eres tú, En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Damos gloria a Él. Y gloria al Padre nuestro Dios, y gloria al Hijo el Salvador, y gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó por su espíritu.
sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, yeah. Si digo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si digo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si digo estoy, no es el final. Oh no, mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si digo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio que vives hoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Bendiciones, familia. Damos gracias a Dios por un domingo más que están con nosotros. Este domingo de resurrección. Eric Burgos es mi nombre, desde aquí de Riverside, California. Damos gracias a Dios por este domingo de Pascua, de resurrección, como todos lo conocemos. Este es el día en que nosotros, como cristianos creyentes de Jesús, celebramos que Él ha resucitado. Y sabemos que la Biblia nos habla de resurrecciones, pero ninguna nos habla como la resurrección de Jesús. Él es el único que resucitó de entre los muertos, volvió a caminar con sus discípulos y nunca más volverá a morir. Y esa es una bendición. Es más, es como dice la Biblia, Él es el primogénito de los que resucitaron. Esta es nuestra celebración, esta es nuestra victoria, esta es la garantía que nosotros tenemos también de que un día, si morimos, resucitaremos. Así que bienvenidos a nuestro servicio de esta mañana. Hoy traemos un mensaje titulado Nosotros con Dios, y vamos a estar viendo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, si nosotros en verdad hemos creído en este Jesús resucitado, si nosotros hemos recibido el mensaje de salvación y hemos creído con todo nuestro corazón, de verdad que Jesús es el Señor y es nuestro Salvador. Vamos a estar leyendo en esta mañana capítulo 24 de Lucas, donde encontramos el pasaje tan conocido. Desde hace 2000 años se viene contando la historia de Jesús resucitado. Y no es desconocido para todos que es un hecho real lo que pasó, que Jesús resucitó. Y quiero que lo leamos en esta mañana, capítulo 24 de Lucas, versículos del 1 al 7. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Ahí está. Este es el pasaje que normalmente leemos durante esta semana y este domingo de resurrección. Y creo que todos sabemos que es una historia verdadera. No hay duda de que Jesús resucitó. La ciencia y algunos debaten si es real su existencia, si es real su resurrección, pero nosotros sabemos, de acuerdo a lo que dice la historia y esta historia plasmada en este Evangelio de Lucas, que Jesús sí resucitó. Interesante la historia, porque este pasaje nos habla de cómo las mujeres van un domingo por la mañana a ver el cuerpo del Señor, porque el Señor es muerto un viernes por la tarde. Su cuerpo no tiene tiempo de ser embalsamado. Se acercaba el día de reposo y ellas deciden muy temprano por la mañana ir a este encuentro, ir a ver al Señor, al sepulcro, para darle ese último tiempo de preparar su cuerpo. Y es interesante porque de acuerdo a lo que dice la Biblia, este era el primer día de la semana o el domingo por la mañana. Este era el tercer día que Jesús había muerto. Pero para sorpresa de ellas, Jesús no estaba ahí. Y encuentran a estos seres, estos hombres vestidos de blanco, que ellas no entienden hasta el momento que son ángeles. Pero cuando lees la historia sabemos que dice que ellos nomás estuvieron ahí para esperar a las mujeres. En realidad no nos habla la Biblia mucho más de ellos. La puerta del sepulcro es abierta por uno de ellos para que las mujeres puedan ver que Jesús no está dentro, pero en realidad Jesús no necesitó la ayuda de los ángeles para salir. Jesús había resucitado. Y entonces de acuerdo a la tradición, ellos querían embalsamar su cuerpo y encuentran que Jesús no está ahí. Interesante saber que cualquiera hubiera sido la circunstancia, si Jesús hubiera sido embalsamado, de todas maneras, Jesús hubiese resucitado. Yo creo que si Jesús hubiese sido cremado, Jesús hubiese resucitado. Jesús resucitó. Todo esto es para que se cumpliera la Escritura, según el libro de Isaías y según las profecías, que el Mesías iba a venir, que iba a sufrir, pero que también iba a resucitar. Ahora, todo el mundo conoce esta historia y todo el mundo sabe y ha escuchado y todo el mundo puede recitar quizás de memoria la historia de Jesús, cómo Jesús vino. Quizás tú mismo sabes y crees que Jesús sí vino, que murió y resucitó. Pero la pregunta verdadera en esta mañana es si en tu vida se ha hecho realidad la verdadera razón por la que Jesús vino. Si en tu vida quizás se ha hecho realidad su resurrección. La razón detrás del sufrimiento de Jesús es en realidad por ti y por mí. La razón en realidad de su resurrección es por ti y por mí. Tú eres la razón por la que Jesús murió y resucitó. Y Dios ha estado siguiéndonos y seguirá atrayéndonos a Él. Eso no es cosa nueva. Desde el principio Dios ha llamado a la humanidad a acercarse a Él. Dios ha venido ofreciendo salvación. Y este regalo de la salvación a través de Jesús y a través de lo que Él hizo sobre todas las cosas. Vamos a ir un poco más atrás porque creo que tenemos que pensar en realidad que Dios siempre ha estado detrás de nosotros, que Dios siempre ha querido que la humanidad no se pierda, que el Señor siempre ha estado allí buscándonos, buscando nuestra atención y persiguiéndonos con su amor eterno. Número 1 en sus notas en esta mañana: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Cuando decimos que Dios está con nosotros, es porque entendemos en realidad
aparte de nosotros como creyentes cristianos que confesamos constantemente que Dios está con nosotros, hay una realidad, es que Dios está en todas partes. Dios está en el mundo. Dios siempre ha estado en medio de nosotros. Dios estuvo aquí antes de que llegaran nuestros padres, nuestros abuelos, antes de que llegasen lo que ahora se conocen como las naciones, antes de que existiese incluso Adán y Eva, ya Dios estaba aquí. Dios siempre ha estado aquí. ¿Por qué? Porque Dios no fue ni Dios será, Dios siempre es. Dios siempre es. Así que mi amigo, mi hermano, mi hermana, pregunto en este día, ¿tú reconoces que Dios está entre nosotros? Que siempre ha estado entre nosotros aunque nosotros lo ignoremos. ¿Lo reconoces? Hay una porción en el libro de Romanos capítulo 1 que quiero compartir contigo en esta mañana. Es un pasaje muy interesante y está en el versículo número 20 y dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Romanos 1:20. Ese es uno de mis libros favoritos de la Biblia, el libro de Romanos, pero este pasaje en realidad me gusta y al mismo tiempo me aterroriza. Es pensar lo que dice ahí. Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. En otras palabras, nadie podrá decirle a Dios en aquel día: Señor, yo no sabía que tú existías. Yo no me había dado cuenta. Nadie me habló de ti. Nadie me dijo, Señor, que había un Dios. De acuerdo a lo que lee en este pasaje, todo lo creado nos habla de un ser superior. Todo lo que existe manifiesta el poder de su creador. No hay ninguna excusa. Se ve claramente en su creación. Nadie tiene excusa para decir: yo no sabía que Dios existía. ¿Quién pudo hacer todo lo que existe? ¿Quién? Tú y yo podemos fabricar muchas cosas. Podemos hacer cosas como estas con madera, no sé, con metal. Podemos construir cosas. Podemos hacer casas. Podemos construir edificios. Pero podemos hacer todas esas cosas porque hay cosas que ya existen. Pero hay cosas que en realidad tú y yo no podemos fabricar. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer. Nosotros no podemos crear estrellas, no podemos crear cielos, no podemos hacer soles o lunas, no podemos decir voy a crear agua, voy a crear aire, oxígeno. No podemos. Son cosas que hablan de la evidencia de Dios. Ninguno de nosotros puede levantarse por la mañana y decir: este día está demasiado soleado, demasiado nublado, voy a crear un nuevo día diferente. No podemos. Estamos bajo lo que Dios ha hecho. Todas las cosas que Dios ha hecho le pertenecen a Él. Todo lo que existe le pertenecen a su Creador y Él se llama Dios. Y de acuerdo a lo que leímos, dice que en todo lo que está creado se manifiestan esas cosas, las cualidades invisibles de Dios. Ninguno de nosotros podrá tener excusa, porque ninguno de nosotros puede crear ni hacer cosas como las que Dios ha hecho. Nosotros no podemos crear vida, solamente Dios puede crear vida. Ninguno de nosotros puede crear un día más de vida. Nadie. Ninguno de nosotros tendrá la capacidad de decir un día: hoy no quiero morir. No quiero morir, quiero vivir 100 años más. Ninguno de nosotros tiene esa capacidad. Todos pasaremos por esto a menos que sea el día que Cristo nos llame a su presencia y seamos transformados cuando Él venga. Entonces no pasaremos por la muerte, según lo que dice el apóstol Pablo. Pero en realidad, todos nosotros un día moriremos. Y aquí empieza lo bueno. La razón por la que necesitábamos un Salvador. Este Jesús que caminó entre nosotros hace 2000 años. ¿Cuál era la razón principal por la que necesitábamos que Jesús viniera? Número 2 en sus notas en esta mañana, veremos. Es porque todos nacemos sin Dios. Todos nacemos sin Dios.
Y yo sé que este es un tema bastante fuerte, pero en realidad el pecado y sus consecuencias nos han hecho alejarnos de Dios desde el principio. Y si no se hubiese hecho algo al respecto, estaríamos lejos de Dios para siempre. Desde Adán, todos nosotros somos la consecuencia del pecado, todos nosotros somos consecuencia de sus acciones y nacimos en pecado. Hemos sido, como dice la Biblia, nacimos así, heredamos esto de nuestros padres. Y es causa del pecado, según lo que dice el libro de Efesios y el libro de Juan también, por la que nosotros necesitábamos un Salvador. En Efesios capítulo 2, verso 1 y 2 dice esto: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Ahí está. Por eso vino Jesús. Por eso vino Jesús. Por ti y por mí. Porque de acuerdo a lo que leemos, estábamos sujetos a la ira de Dios. Porque todos nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones. Todos nosotros nacimos bajo esta maldición del pecado y no podemos salvarnos por nosotros mismos, y por herencia siempre haremos lo malo, siempre nos inclinaremos a negar la existencia de Dios, a negar que Dios existe, que Dios es real, y por nuestros malvados, pecaminosos, perversos y oscuros deseos necesitábamos un Salvador. Nacimos con la necesidad de un Salvador, nacimos con la necesidad de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hijos de Dios, según dice el escritor Juan. Ahora, mucha gente está confundida. Está confundida con esto. Mucha gente dice, en realidad, todos somos hijos de Dios. No de acuerdo a lo que dice este pasaje. Podemos tener muchas bendiciones. Podemos tener muchas bendiciones. Pero eso no quiere decir que somos hijos de Dios. Podemos tener muchas posesiones, podemos tener dinero, podemos tener fama, podemos vestirnos muy bien quizás, podemos manejar un buen carro, tener una hermosa casa, todo lo que tú tienes. Y aún así puede ser que no seamos hijos de Dios. Podría ser que estás haciendo todas las cosas bien. Puede ser que tengas una buena familia, puede ser que tengas buenos hijos. Puede ser que seas una persona buena a los ojos de las personas, delante de tu familia, delante de tus amigos. Pero puede ser que no seamos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque hacemos lo que Él nos dice. Porque ya no nos domina, como dice el pasaje que leímos, el pecado, sino que queremos vivir para Él. A cuantos le recibieron, les dio potestad o derecho de ser hijos de Dios. Les dio potestad o derecho de ser hijos de Dios. Esto quiere decir que no éramos. ¿Está claro? A través de Jesús recibimos el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir que no éramos hijos de Dios, que no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y este es un tema bastante difícil, bastante difícil. Es por eso que necesitábamos a Jesús, necesitábamos su salvación, necesitábamos que viniera para que nos trajera la salvación. Porque
de acuerdo a cómo íbamos, nuestra vida estaba determinada a pasar una eternidad sin Dios. Número 3 en sus notas este día. La vida sin Dios conduce a una eternidad sin Dios. La vida sin Dios conduce a una eternidad sin Dios. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la vida sin Dios nos conducirá a una eternidad sin Él. Es una realidad. No hay otro resultado. No existe otro resultado. Y si no te lo digo yo este día, tendré que dar cuenta de ello. La vida sin Dios no tiene otro resultado más que una eternidad sin Él. Ahora imagínate esto. Hablamos de que podemos tener bendiciones y no ser hijos de Dios. Y eso para algunos suena así como muy difícil de creer, pero es una realidad. Ahora imagínate una eternidad donde siquiera hayan bendiciones, donde no tengamos todo lo que tenemos, que supuestamente nos hace pensar que no necesitamos de Dios. Llegará el día que si nos vamos sin Dios de esta tierra, no nos espera nada más que el pago de nuestras consecuencias, el pago de nuestros pecados, el pago de todas nuestras maldades. No hay salida acerca de esto, a menos que nuestros pecados hayan sido perdonados por Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Es la única forma, la única razón en la que seremos perdonados de nuestros pecados. Entonces, algunos dirán, bueno, no tener la bendición y no tener esto quizás les preocupa, pero debería preocuparnos en realidad. Lo más importante no es que no tengamos todas estas cosas que tenemos, bendiciones, posesiones, todo eso, pero pasar la eternidad sin Dios. Eso es más importante que no tener trabajo, que no tener casa, que no tener dinero en el banco o el pago del colegio de los hijos. Imagínate el día que estemos en una eternidad y saber que no hay remedio. No te estoy hablando de un día, no te estoy hablando de unas horas. Te estoy hablando que día y noche estemos en un lugar donde haya tormento. Este es un lugar que Dios no creó para nosotros. Y la Biblia lo llama el infierno, donde dice que fue creado para Satanás y sus ángeles. Donde dice que no era para nosotros, pero nosotros escogemos con nuestras acciones darle la espalda a Dios. Y todo lo que hacemos tiene consecuencias. Nuestras acciones dicen si creemos en Él o no. Si creemos o no en Jesús. Si nos importa o no lo que Jesús hizo en la cruz. Y si creemos que sus acciones también perdonaron nuestros pecados. Y que lo que Él hizo es suficiente para pagar por nuestras faltas. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, ¿recuerdas el pasaje que leímos, Romanos 1:20, que dice que no todos tenemos excusa? No podremos excusarnos delante de Dios. Quiero leerte los pasajes que siguen. Romanos 1 del 20 al 23. Otra vez dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Está muy claro. Cambiaron todo lo creado por el Creador y dieron la gloria que le pertenecía a Dios a las cosas creadas, a las réplicas, dice, de hombres mortales y animales. Por eso tuvo que venir Cristo por nosotros,
porque íbamos camino a la muerte y a la destrucción. Y ese es lamentablemente el camino que muchos llevan, al no reconocer a Dios como Señor y Salvador. Pero hay solución, mi amigo y amiga, en esta mañana. Hay solución. Número 4 en sus notas. La muerte y resurrección de Jesús nos da vida con Dios. La muerte y resurrección de Jesús nos da vida con Dios. Esta es una realidad. La resurrección de Jesús es la única que establece y restablece nuestra relación con Dios. La única que nos garantiza que nosotros no moriremos. Y la única que nos da vida con Dios mientras estemos aquí en la tierra y en la vida venidera. En la primera carta de Pedro 1:3 dice esto: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. Ahí está. Y si morimos, tenemos la esperanza de que resucitaremos, dice. Hay gente que no le gusta ni siquiera hablar de la muerte. Dice, no, yo no quiero hablar de eso, no me hables de eso. Pero déjame decirte que la muerte no es lo más triste ni lo más trágico que nos puede pasar. Lo más trágico que nos puede pasar en realidad es morir sin Cristo, sin Jesús. Pero nosotros que creemos en Él, si morimos y creemos en Él, resucitaremos con Él, tendremos nueva vida con Él, de acuerdo a lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Ahí está, por medio de un hombre, refiriéndose a Adán. Por medio de él vino la muerte a todos, pero a través de Jesús nos vino la vida. Nos vino la vida. Termino con esta, número 5, y esta es la pregunta. Dios está con nosotros, pero tú estás con Él. Dios está con nosotros, pero tú estás con Él. Ahí está la pregunta. Muchos de nosotros pensamos y hemos confundido, pensando de que porque tenemos todo lo que tenemos, estamos haciendo bien, quizás que Dios está con nosotros, pero la pregunta es en realidad, ¿tú crees en este Jesús y vives para Él? ¿Estás con Él? ¿Vives para su gloria? ¿Es esa tu mayor deseo? La Biblia nos da 2 ejemplos de 2 seguidores de Jesús. Uno de ellos es Pedro. Lo acabamos de estar viendo, que el día que Jesús es arrestado, huye y después lo niega 3 veces. Lo interesante de este pasaje es de que Jesús perdonó a Pedro. Cuando leemos en el capítulo 16 de Marcos, dice que una de las cosas que Jesús le dijo a las mujeres después de haber resucitado es: díganle a Pedro y a los discípulos que he resucitado. El Señor quería que Pedro supiera que el Señor había resucitado. Aunque lo había negado, aunque había dicho que no lo conocía, el Señor lo perdonó. Y encontramos a un Pedro arrepentido. Y de ahí se hace uno de los mayores apóstoles, predicador de la palabra de Dios, usado poderosamente por Jesús. Pero en realidad es un resultado de su corazón convencido de que era el Señor. Estuvo con Jesús 3 años y medio. Y al final de los 3 años y medio lo negó. No está muy lejos de la realidad. Podemos nosotros quizás vivir una vida entera creyendo que estamos cerca de Dios y quizás lo neguemos. Quizás no estemos con Él. El otro ejemplo que está allí es Judas. Judas, que se sentó con Jesús en la mesa y comió con Él. Estuvo 3 años y medio. También negó al Señor y lo vendió, lo traicionó,
lo vendió por 30 monedas de plata. Algo que en nuestros días podría equivaler, no sé, una moneda de plata, de acuerdo, porque habían 4 monedas diferentes en ese tiempo, denarios, habían monedas romanas, pero supongamos que valía $1 o $2. Un equivalente podría ser $60 quizás, no sé. Pero en realidad era el precio que se pagaba por un esclavo. Mira qué interesante. Un esclavo se compraba por 30 monedas de plata. Y Jesús fue traicionado por 30 monedas de plata. El precio de un esclavo. En realidad tiene más significado de lo que creemos. Porque el precio que Jesús pagó era el precio por un esclavo como yo. Un esclavo como tú. Fue dado por los esclavos al pecado, para que tú y yo no fuéramos más esclavos. Escucha esto. La muerte y resurrección de Jesús proporciona el camino para que estemos con Dios. ¿Estás tú con Dios? ¿Estás tú con Dios? ¿Cómo responderás a la historia de Jesús? Quiero preguntarte en este día. ¿Cómo responderás a su llamado a decirte que Él murió por ti? ¿Cómo responderás a lo que Él hizo por ti? ¿Necesitará Jesús volver a la tierra, ser lastimado, golpeado, escupido, crucificado? Déjame decirte que eso no volverá a pasar. Jesús no volverá a pasar por eso, porque lo que Él hizo, lo hizo una vez y para siempre. Y la razón por la que lo hizo, fuiste tú y fui yo, porque te ama. Porque Él desea que pases la eternidad con Él. Él desea que vivas con Él. No quiere verte sufrir. Y quizás, Dios te está hablando todavía, porque no quiere que mueras sin Él. Un día todos tendremos que meditar en esto. Todas las demás cosas no tienen valor. Puedes comprar todas las demás cosas, pero nadie puede comprar la salvación, la eternidad, la vida. Nadie. Y el Señor este día te ofrece la vida eterna, completamente gratis. ¿Quisieras recibir el regalo de la salvación este día? Yo te hago el llamado en esta mañana. Señor, quiero recibir ese regalo. Todo lo que tienes que hacer es decir: Jesús, yo lo creo, entra en mi corazón, perdóname mis pecados, creo que moriste por mí en la cruz, creo que lo que hiciste en la cruz fue suficiente para mí. Y quiero vivir para ti todos los días de mi vida. No quiero estar en la eternidad sin ti. Recíbeme como tu hijo. En el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración conmigo, no sé, donde quiera que estés, busca un lugar donde puedas crecer en la palabra de Dios. Envíanos un mensaje, envíanos un correo, un texto, no sé, algo donde podamos saber que hiciste esta decisión y nosotros te ayudaremos con lo demás. Eso es nuestro deseo, ayudarte a crecer. Quiero orar por nosotros en esta mañana y darle gracias a Dios por lo que Jesús hizo. Luego estaremos orando por la ofrenda y quedaremos despedidos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por lo que has hecho por nosotros. Gracias porque tú nos amas, porque tú nos amaste tanto, como dice Juan 3:16, que de tal manera amaste al mundo, Dios, que diste a tu Hijo unigénito por nuestros pecados. Este día de resurrección te damos gracias y te damos gracias, Señor, porque resucitaste y nos diste vida y pagaste nuestros pecados en la cruz. Bendice, Señor, a los que están oyendo este mensaje y a aquellos que han tomado una decisión de seguirte. Sé con ellos. Y no nos permitas olvidarnos nunca de lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Oramos por la ofrenda, te pedimos que la bendigas, que la uses. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice a aquel que da con todo su corazón y que provee para que esta obra y esta palabra se siga predicando en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Leslie nos canta un canto más y así quedaremos despedidos. Amén.
muerto en pecado y en soledad, sin esperanza, sin identidad. Tu misericordia el camino abrió, la muerte venciste, por ti vivo estoy. Huérfano fui, ahora tu hijo soy. Me redimiste, me diste perdón. Quitaste el lamento de mi corazón. La muerte venciste, por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida en libertad, hoy tengo en ti. Me dio libertad, mis cadenas rompió. Su fidelidad sacrificio, mi deuda borró. La muerte venciste, por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida en libertad, hoy el Salvador fue colgado en la cruz, y sombra y tinieblas cubrieron su luz. Pero Él se levantó, Cristo resucitó. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia
bendecimos, Señor, y te exaltamos porque tu victoria es la nuestra, tu resurrección es la nuestra. No hay nadie como tú, Rey de Reyes, Señor de señores. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Familia, que el Señor les bendiga, que tengan ustedes una semana muy bendecida. Feliz domingo de resurrección, feliz Pascua, les amamos. Les esperamos aquí el próximo domingo. Si esta fue su primera vez con nosotros, por favor, no se vaya sin antes poder enviarnos un poco de información sobre usted. Al llenarnos una tarjeta de conexión digital, queremos conocerle y poder enviarle un poco de información sobre nuestra iglesia. De igual manera, si usted necesita oración por algo, queremos orar por las peticiones, creyendo que tenemos un Dios que obra todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Así que les amamos y también queremos orar con ustedes esta mañana si usted lo desea. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.